con 9 estudiantes, aparte de los 100 que están en la primera. Nos estamos viendo después de varias clases, de varios días, ¿no? Creo que nuestra última clase fue el jueves 28, porque el martes 2 fue feriado, el jueves 4 nos convocaron para esta marcha, y hoy nos estamos viendo de 10 días más o menos. ¿Alguien nos recuerda qué es lo último que avanzamos? Revisen sus apuntes, por favor. Aquí está, ¿no ven? Aquí quedamos, 09, el placer intelectual es superior, ¿no ven? Ya, muy bien. Bien, vamos a comenzar ¿ha expuesto la ética hedonista la anterior clase? Perdón, la ética estoica la anterior clase. Sí, listo. Han expuesto, ¿no ven? Sí, listo. Ya, muy bien. Voy a revisar enseguida cómo está su nota, si está todo en orden o no se califica. Ahorita veré con ustedes, que a veces se me puede ir y no está bien, pues. A ver, ustedes son 09, trabajos, ética estoica. Sí, está aquí. Quiero ver si se ha calificado. Ética estoica. Sí, están calificadas. Está bien. Estamos bien. No me estoy olvidando de ustedes. Puede pasar que a veces me olvido, ¿no? Y después la nota no podemos improvisarlo. Ya. Muy bien. Entonces, en esta clase vamos a terminar la ética hedonista y vamos a comenzar la ética estoica. ¿Está bien? Voy a comenzar a grabar. Vamos a procurar acabar la clase un poquito antes, por favor. Hay alguna cosita que necesito hacer con urgencia, ¿ya? Pero a ver, avancemos. Está tardando en grabar. Saben, ¿no? Que cuando tarda puede que alguno le expulse. Y si eso ocurre, vuelven a ingresar, por favor. Bien, comenzamos 9 de noviembre de 2021, clase ética profesional, grupo 09. Estamos retomando la clase después de unas 2 clases que se han suspendido, una por el feriado del 2 de noviembre y la otra por una convocatoria en la universidad, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a retomar nuestro avance según nuestros apuntes y lo que sus compañeros nos recordaban. Hemos quedado en estos tipos de placeres que Epicuro reconoce, ¿no? Hay 2 tipos de placeres, los corporales, los espirituales. Los corporales son cortos, inmediatos. Los espirituales son duraderos, mediatos, y Epicuro dice que preferir estos, ¿no? Por decir esto, Epicuro está dentro del hedonismo mitigado. Entonces tenemos el hedonismo absoluto, que prioriza los placeres corporales, y el hedonismo mitigado, que prioriza o prefiere los placeres espirituales, ¿no? Y entre todos los placeres, dice Epicuro, el superior, el que está por encima de todos, es el placer intelectual, porque el intelecto es el único que puede poner límite a la búsqueda natural de placeres, ¿no? Si no utilizamos nuestro intelecto, nuestro raciocinio, pues el hombre es natural que, hombre-mujer, ¿no? El humano es natural que busquen placeres desmedidamente, a riesgo de que ese placer en exceso se convierta en dolor, ¿no? Entonces, para que esto no ocurra, para que el exceso de placer se convierta en dolor, es necesario cultivar el placer intelectual, porque solo tu intelecto va a poner límite a la búsqueda natural de placeres. Ahí quedamos según mis apuntes. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Entendió, no?
¿Alguien alguna duda o comentario? Nadie. Ya, yo voy a entender que no y vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, Epicuro pertenece al hedonismo mitigado, ¿no? Al hedonismo mitigado. Bien. Eh, para Epicuro, el ideal hedonista no es una vivencia ilimitada de placeres, ¿sí? Para el hedonismo de Epicuro, el ideal es la ataraxia. El ideal del epicureísta es la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? La ataraxia es un estado de imperturbabilidad. ¿Te acuerdas? Para Epicuro, placer era ausencia de dolor de cuerpo y turbación del alma. Entonces, la ataraxia es un estado en que nada te duele, nada te perturba. Estás en paz con la vida, contigo, estás en armonía perfecta, no hay dolor de nada, no hay preocupación. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia de ataraxia? Yo me acuerdo de un domingo por la tarde, estaba soltero, no tenía hijos, no tenía compromisos, había de alguna forma había, denme un segundito, por favor. Que el estado de imperturbabilidad es un estado el estado de ataraxia es un estado de quietud, de paz, ¿no? Y claro, desde les comentaba una experiencia de ataraxia, era domingo, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía familia, bueno, no tenía familia cercana, no, mis papás sí los tenían, ¿no? Había acabado una de mis carreras, estaba trabajando bien nomás, digamos, ¿no ve? Me había bañado, vivía en un cuartito, ¿no es cierto? Mi cuarto estaba brillando, no había ni un polvo, un día caluroso, me bañé, me eché en la cama y dije, escucha, esto es ataraxia, ¿no? En paz con la vida, nadie me debe, nadie me espera, no debo a nadie, ¿no es cierto? Nada me duele. Ataraxia, ¿no? Ese es el ideal no es buscar placer, 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 no, es un estado de quietud, de paz, de imperturbabilidad, ¿ya? Hoy en día soy lejos de esta ataraxia, no me interrumpe mi clase porque mis chiquillas están peleando, ¿no ve? O sea, no hay tranquilidad, ¿no ve? Hay mucha perturbación, no hay ataraxia, ¿sí? Un estado de imperturbabilidad físico-moral, no de nada te molesta, nada te perturba, estás en paz con todo, con la vida, contigo. Ese es el ideal del hedonista. ¿Se entiende lo que es la ataraxia? ¿Se Sí, entiende? Muy bien. Epicuro reconoce que hay tres tipos de deseos, ¿sí? Que llevan a la búsqueda de placeres. Los deseos, todos los deseos, Epicuro los clasifica en tres, ¿sí? Todos los deseos que hay y claro, que buscan satisfacer con placer son de tres tipos. ¿Cuáles son? Primero, tenemos a los deseos naturales y a la vez necesarios, ¿sí? Estos deseos naturales y necesarios son aquellos imprescindibles para vivir, por eso son necesarios. Sin satisfacer estos deseos, uno no puede vivir. Son necesarios para vivir. Por ejemplo, el dormir, el comer, ¿no es cierto? Son placeres, son deseos que hay que satisfacerlos si queremos vivir, ¿ya? Si no satisfacemos estos, si no tuviéramos estos deseos, pues no es posible vivir, ¿sí? ¿Qué dice Epicuro de estos placeres, de estos deseos? Estos deseos hay que satisfacerlos en justa medida, sin exagerar, porque ya dijimos, ¿no se acuerdan? Si exageramos de estos deseos,
pues ese placer fácilmente se convierte en dolor. Entonces hay que disfrutar de estos placeres en justa medida. El segundo tipo de deseos son los deseos naturales, pero no necesarios, ¿sí? Los deseos naturales, pero no necesarios. Este segundo orden, este segundo tipo de deseos naturales y no necesarios, Epicuro habla de, bueno, él menciona textualmente a los deseos sexuales, pero ahí podemos entrar la comunicación, de alguna forma el jugar, ¿no es cierto? Son deseos naturales, no está en la naturaleza, no es algo contra natura, ¿no ven? Pero no son necesarios, es decir, podemos de alguna forma vivir sin estos deseos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con este tipo de deseos? Epicuro dice, hay que satisfacerlos siempre y cuando no dañen a otras personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los deseos sexuales, puedes satisfacerlo si no estás dañando a otra persona. Si no fuera así, hasta estaríamos justificando una violación, por ejemplo, ¿no? Por demás dañosa, denigrante, ¿no? La comunicación, conversa, charla todo lo que quieras siempre y cuando no estés dañando a terceras personas en tu conversación. Juega siempre y cuando no estés dañando a alguien, ¿no? O a veces a ti mismo, ¿no es cierto? Entonces, este segundo tipo de deseos hay que satisfacerlos cuidando en no dañar a otras personas. Y finalmente tenemos los deseos no naturales y no necesarios. Epicuro en concreto habla de la fama y de la riqueza excesiva de estos dos elementos, de estos dos ejemplos. Pero nosotros aquí podemos poner, por ejemplo, las drogas también. ¿Ven? Ese tipo de deseos que no son naturales, pero tampoco son necesarios, este tipo de deseos hay que evitarlos a toda costa. ¿Por qué? Porque solo te van a traer dolor y frustración, dice Epicuro. ¿Ven? La fama no es natural y no es necesario. Entonces, no busques la fama, no busques ser famoso. Parece lindo, ¿no? Parece divertido, pero solo los famosos saben, sienten, sufren que eso no es del todo bueno. A ver, imagínate que tú fueras Messi, el mejor, bueno, uno de los mejores jugadores del mundo, y quieres venir a conocer Cochabamba, a pasearte por sus calles, a pasearte por el trópico, por el Chapare cochabambino. ¿Tú crees que Messi va a poder pasear y disfrutar el paisaje, el ambiente con tranquilidad? No, porque va a tener cientos de seguidores, de fans, de foto, firma, de autógrafo por aquí y por allá y no va a disfrutar la naturaleza que pudiera haber en este entorno. La riqueza, lo mismo, ¿no? El que tiene para comer, pues está bien, ¿no? Le roban su celular igual ¿qué dijiste? No entendí el comentario. Le roban su cel igual que a la gente. No entendí bien el comentario, a ver si lo puedes explicar. ¿Ya? Entonces, la riqueza excesiva, el que tiene para comer bien, ¿no? Bien, queremos tener un poquito más, no está mal tener un poco más, ¿no? ¿Tienes para comer? Sí. ¿Tienes una casita? Sí, con mucho esfuerzo, sí. ¿Tienes un autito? Sí, con mucho esfuerzo, sí, ¿no ve? Pero ¿qué pasa cuando tienes 2 casas, 2 empresas, 2 autos, ¿no es cierto? Al final, el que tiene mucha riqueza, pues no vive tranquilo. El mejor ejemplo que se me viene a la mente es el tío rico, ¿no? En los dibujitos animados de Paco Lucas, y que se llama el otro patito. Paco Lucas, sí. No ventelé. Bueno, son antiguos. El pato Donald. Sí, del pato Donald. Sí, pero el tío rico, el tío del pato Donald, el tío rico, no vive feliz. Piensa que todo el tiempo le están robando, desconfía de todos, hasta de Hugo, Paco y Luis, ¿no ven? Hugo, Paco y Luis, incluso de sus sobrinos, de cualquier, todo el tiempo vive infeliz. El muy rico no vive feliz. No,
Deme un minutito, por favor. Por ejemplo, yo he conocido, un ejemplo, yo tenía mi petita, ¿no? Tenía mi autito que me servía por demás y lo dejaba, ves, la puerta abierta, nadie me robaba, no pasaba nada. En cambio, una de esas, mi suegra se compró un auto 0 kilómetros y no vivía tranquila. Todo el tiempo pensaba que le están robando, ¿no es cierto? Y vamos a pasear, y ya iremos a, no sé, a comer a otro lugar. Alguien tiene que quedarse en el auto a cuidar que no le pase nada al auto, ya no hay reunión familiar, ¿no es cierto? En cambio, mi petita lo dejaba en cualquier lugar con ventana abierta, inclusive, y nunca pasaba nada, ¿no? Entonces, cuando tienes una riqueza excesiva, al final no la disfrutas, ¿no es cierto? Por eso Epicuro recomienda evitar las riquezas excesivas, estos placeres no naturales, sino necesarios, que lo único que hacen es traer dolor y frustración. Evítalos. Una riqueza sí, está bien, un poco de dinero sí, sí, pues un poquito más también, pero si es una fortuna excesiva ya no, ¿no es cierto? Lo mismo con las drogas, lo mismo con la fama, ¿no es cierto? Evítalos a toda costa, no es natural y no es necesario, ¿ya? Finalmente, Epicuro habla de un obstáculo para disfrutar los placeres. Hay un enemigo del placer. Y ese enemigo del placer justamente son los miedos. El miedo evita que uno pueda disfrutar los placeres. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Justamente es el miedo a los dioses, dice Epicuro, el miedo a la muerte, al dolor, a la enfermedad, el miedo a lo que pueda pasar en el futuro. ¿Sí? Los miedos hacen que no podamos disfrutar de los placeres. Y en aquel contexto griego se hablaba de los tetrafármacos. ¿Qué eran los tetrafármacos? Los tetrafármacos era un remedio compuesto por 4 hierbas, 4 medicamentos, y esas hierbas, esos medicamentos se aplicaba a todo, absolutamente todo. Y justamente inspirado en esos tetrafármacos, Epicuro plantea tetrafármacos para eliminar los miedos, estos miedos que nos impiden disfrutar de los placeres de la vida, decía Epicuro. ¿Cuáles son los miedos y cuáles son los tetrafármacos? Bien, vamos a explicar eso ahora. ¿Cuáles son los miedos y cuáles son los tetrafármacos para evitar estos miedos? Empecemos. El principal miedo que evita vivir, disfrutar los placeres, dice Epicuro, es el miedo a los dioses. ¿Sí? ¿Qué dirán los dioses? ¿Cómo los dioses se enojan? ¿Cómo los dioses te premian? Y Epicuro plantea lo siguiente, ¿no? Obviamente pensando en los dioses griegos, ¿no? ¿Qué dice Epicuro? Los dioses en la cosmovisión griega, pues son dioses muy conflictivos, andan peleándose entre ellos, ¿no? Se andan enamorando, engañándose entre ellos, hay envidias, rencores, amores, desamores entre los dioses. Y Epicuro dice, los dioses están tan ocupados en sus problemas que los humanos no les importamos, no tienen tiempo para atender las preocupaciones, travesuras de los humanos. Entonces, ¿para qué vivir con miedo a los dioses si los dioses ni nos miran, digamos? ¿No es cierto? Entonces, claro, aquí tú verás qué concepción de Dios tienes para ti, para que este tetrafármaco sirva o no en tu caso. ¿Sí? Pero Epicuro plantea que hay que eliminar el miedo a los dioses para disfrutar de los placeres. ¿Sí? Un tetrafármaco. Uno de los fármacos. ¿Sí? El otro miedo muy común que evita disfrutar de los placeres es el miedo a la muerte. ¿Sí? El miedo a la muerte que evita disfrutar los placeres, que será la muerte, ¿no? ¿Cuándo me vendrá la muerte? Y Epicuro plantea que no hay que tenerle miedo a la muerte. A ver, Noemí Calles, un minutito, puedes prender tu micrófono, conversaremos bien cortito. Noemí. Sí, está bien. Noemí, ahorita tú y yo todos estamos vivos. ¿Estás viva, no, Noemí?
Sí. Noemi, ¿la muerte está en ti? ¿Ahorita la muerte Um, está en ti? ay, no sabría decirlo, Elise, me No, pone a no, pensar. no está la muerte en ti porque estás viva. En algún Claro, momento, sí. Noemí, en algún momento, Noemí, todos vamos a morir, tú y yo también, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú mueras, la muerte estará en ti. Perdón, cuando tú mueras, Mm, la vida estará en ti. no, Ya porque ya no, no estaría viva, pues. claro, pues si no lo ve, así de loco, Sí. y obvio, ¿lo ve? Ya Noemí, gracias por desapagar. Esta conversación tan sencilla con Noemí es que es así. En este momento estoy vivo. Todos estamos vivos, tú estás vivo. En este momento estoy vivo. Y cuando estoy vivo, la muerte no está. Cuando la muerte llegue, yo ya no estaré. En algún momento la muerte llegará, pero yo ya no estaré. Entonces nunca me voy a encontrar con la muerte. Ahora estoy vivo, la muerte no está. Cuando la muerte llegue, ya no estaré. O sea, no voy a vivir con la muerte. Entonces no hay un encuentro largo, prolongado con la muerte. Y si no hay eso, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? ¿No es cierto? Entonces ahí otra vez Epicuro plantea un argumento para evitar el miedo a la muerte. Ya tenemos dos fármacos, ¿no? Dos fármacos, dos remedios. Los fármacos son remedios, dos remedios que ayudan a curar los miedos y en este caso el miedo a la muerte. Otro remedio, y las personas que están en coma entre la vida y la muerte, dicen, las personas que están en coma no tienen conciencia de lo que ocurre, ¿o sí? Habría que preguntar, ¿no? Alguien que salió de coma. El estado de coma es un estado de inconsciencia, ¿no es cierto? Y claro, y si está en conciencia, si está en conciencia, es que no está muerto, está vivo. Y si está en inconsciencia y de ahí pasa la muerte, no vivió con la muerte, ¿no? ¿Sí? O sea, claro, podemos objetar a Epicuro todo lo que quieran y es bueno que lo objeten, ¿no? Pero ahorita, más que apoyar a Epicuro, estoy explicando simplemente su pensamiento y en lo que se pueda lo aceptaremos y en lo que no podamos, pues lo criticaremos. ¿No ven? Entonces ahí tenemos el miedo a la muerte que no tiene sentido para Epicuro porque no hay un encuentro real, no vives con la muerte. Mientras estás vivo, la muerte no está y cuando te mueras tú ya no estarás y no vas a vivir con la muerte, pues no hay por qué tenerle miedo. El otro miedo muy común, dice Epicuro, es el miedo al dolor. Oh, me duele, ¿no? Te van a pinchar, ven, te vamos a pinchar una inyección, un calmante o lo que sea. Y le quitamos la nalga a la aguja, ¿no? Tenemos miedo, oh, me duele, me duele. Epicuro dice, pueden no estar de acuerdo con él, Epicuro dice, no hay que tenerle miedo al dolor. ¿Por qué? Porque normalmente, de repente sí hay excepciones, pero normalmente los dolores fuertes, lo que más duele es de corta duración, un pinchazo. Duele, pues no te voy a decir que no duele, duele, ¿no es cierto? Pero cuentas hasta 10 y ya pasó, ¿no es cierto? Pasó. Después un poquito más y pasa el dolor. Entonces los dolores fuertes son de corta duración, pero los dolores largos normalmente suelen ser de baja intensidad o si son tan largos hasta que ya te acostumbras a ellos, ¿no es cierto? Y por tanto el dolor siempre es soportable. Entonces no hay por qué tenerle miedo al dolor. El dolor es soportable, dice Epicuro. Por tanto, no hay que tenerle miedo al dolor. ¿Qué más dice Epicuro? El otro miedo, porque son tetras, son cuatro, el otro miedo muy común es el miedo al futuro. ¿Qué pasará, no? ¿Qué me depondrá el futuro? A ver, empiezo una carrera, uy, y si no puedo, ¿no ve? No sé, tal vez me case, pero si no me va bien, ¿no ve? Y si la persona no es la adecuada, ¿no ve? Y si viajo, y si no viajo, y si, ¿no ve? Miedo al futuro, a lo que pueda ocurrir, ¿ya? ¿Qué dice Epicuro? El pasado ya fue, no lo puedes cambiar. El muerto, muerto está, lo comido, comido está, lo bebido, bebido está, lo vivido, vivido está, pasó. El pasado no se puede cambiar. El futuro
el futuro siempre es futuro, pues. Porque cuando tú vives algo y ya es presente, dejó de ser futuro. El futuro en realidad nunca llega. El futuro es futuro nomás. Lo único que tienes aquí es el presente. El presente es lo único que tenemos. Y ahí nace una frase, carpe diem, que en latín quiere decir vive el momento. ¿No es cierto? O sea, no te preocupes, ¿qué es por el futuro? No te preocupes por el futuro, ¿qué es preocuparse? Ocuparse, preocuparse anticipadamente. O sea, por preocuparte en el futuro, no estás viviendo el presente. No sé, pues pasado mañana tengo examen y estudiaré, y hoy día no lo disfrutaste. ¿No es cierto? O sea, estudia porque disfrutas el estudio, baila porque te gusta bailar, come porque te gusta comer, ¿no es cierto? El futuro tal vez nunca llegue, ¿no es cierto? El futuro tal vez nunca llegue. Estoy guardando mi camisa nueva para que en un día muy especial lo estrene. Tal vez nunca llegue ese día. Estrénalo hoy, ¿no es cierto? No esperes tanto, ¿no? Vive el presente. Eh, Aparentemente, esto de Carpe Diem, claro, te hace pisar la realidad, solo que en la práctica esto se ha visto muy al extremo, ¿no? Carpe diem, vive el presente, no te preocupes el futuro nunca llega, ¿no ve? O sea, al final te hace vivir con cierta irresponsabilidad, o sea, y tratando de criticar a Epicuro, ¿no ve? El miedo al dolor, ¿no? El dolor no duele, no es sobrellevable, pero pucha, y el cáncer terminal que dicen que es el dolor más fuerte y no es de un ratito, es todo el tiempo, ¿no es cierto? El miedo al futuro, vive el presente, claro, vive el presente, pero cuidado, cuidado, porque a veces por vivir el presente te olvidas del futuro y el futuro te viene negras, ¿no? Te viene negras. Es cierto, vive el presente, pero no descuides el futuro también. Hay una dinamiquita que suelo hacer en el curso, suelo traer, como no estamos en clase, les explicaré, ¿no es cierto? Le digo a un muchacho varón, para no tomarme confianzas con las damas, a un muchacho varón, mejor si es medio conocido, con quien ya tenemos cierta confianza, súbete a la tarima, por favor, párate firme, le digo, ¿no ve? Firme, bien paradito, rectito, firme, ¿no ve? Se para firme y me pongo delante de él y le empujo. Y obviamente, si es muy flaquito, se cae, y si es medio fuerte, apenas se equilibra, pero pucha, pone un pie atrás y casi se cae, ¿no? Y otra vez firme, y te voy a empujar, ¿no ve? Y por mucho esfuerzo que hace, es difícil equilibrarse y normalmente se cae. En la segunda parte, pues ahora le digo, no te pongas firme, un pie adelante, un pie atrás. Y le empujo y no se cae. Y no se cae, le empujo más fuerte y no se cae, y si es más fuerte, pues no se cae para nada, ¿no? De esa pequeña demostración, ¿qué se puede sacar? Es cierto, carpe diem, vive el momento, vive con un pie, no los dos, con un pie en el presente. ¿Por qué? Porque la vida es hoy, vive con un pie en el presente. Pero a veces la vida te puede traer duros vientos, duros golpes. Para que no te caigas en la vida, vive con un pie en el presente, carpe diem, pero no te olvides de tener un pie en el futuro, que te va a dar estabilidad. Ve viendo hacia dónde vas a ir, ¿no ve? Disfruta tu presente, ¿no ve? Pero ve hacia dónde vas a ir. Tienes examen en 2 días y hoy hay una fiesta. Vive tu presente, ve a la fiesta, diviértete, pero no te quedes hasta las últimas, ¿no ve? Quédate 1 hora, 2 horas, ríe un poco, pero después, mirando el futuro, calcula, ¿no es cierto? Ve a la fiesta a las 8, 10 de la noche, luego a estudiar pues, toda la noche, ¿no? Has vivido tu presente pensando en el futuro y en el examen te va a ir bien, ¿no es cierto? Pero esto de Carpe Diem se ha llevado muy mal, ¿no? Muy mal, tenemos muchas experiencias, muchas corrientes que más bien defienden la irresponsabilidad, el placer desmedido, ¿no ve? No interesa lo que ocurre mañana, vive ahora, ¿no? Una vez vi a una de mis alumnitas, en su cuello se había hecho tatuar esto, ¿no ve? Vive el momento, ¿no? O sea, no sé si realmente
sabe la magnitud de esta frase, carpe diem, ¿no? Carpe diem. Entonces, de todas formas, bueno, pues puede que estés o no de acuerdo con esto, cuál es tu concepción de Dios, la concepción de muerte, el dolor, el futuro, y claro, tal como los griegos lo vivían, Epicuro plantea estos tetrafármacos para evitar los miedos y podamos vivir los placeres sin restricción, ¿ya? O más bien como corresponde. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Adelante, Litsi. Una pregunta le dicen sobre el miedo a la muerte. Entonces, para Epicuro, no se encontrarían la vida y la muerte. En realidad, entonces la muerte sería el paso a la no existencia. ¿No existe algún tipo de limbo entre el alma para Eh, poder observar tu muerte? Estimada Lindsay, ¿te acuerdas? Para explicar a Epicuro, hemos explicado a Demócrito, ¿no ve? Demócrito es materialista, ¿no es cierto? Epicuro, por tanto, también es materialista. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nos morimos? Pues no hay otra vida y se acabó todo. ¿No ve? O sea, después de la muerte voy a sufrir o voy a vivir feliz. Simplemente se acabó. ¿No ve? O sea, no hay otra vida, no hay otra vida. Por tanto, como no hay otra vida, no hay otra vida futura, carpe diem, vive hoy, ¿no es cierto? Cuando te mueras, pues se acabó nomás. O sea, voy a sufrir después de la muerte. Es que no hay un después de la muerte, hay materialismo puro, ¿no es cierto? No hay un limbo, el limbo es como una especie de, o dentro de la cosmovisión cristiana, ¿qué se llama? ¿Purgatorio? El purgatorio, ¿cierto? Eh, el limbo, el purgatorio es una realidad después de la vida, pero los hedonistas, en este caso Epicuro, es materialista, no hay otra vida, aquí se acaba todo, ¿no es cierto? Entonces, me va a doler la muerte nos va a llegar a todos, me va a doler, no lo sé, pero vive hoy, ¿no es cierto? No, no vivas con miedo a la muerte, porque la muerte llega nomás y cuando llegue tú no estarás, pues desvanecerás y listo, no hay otra vida y se acabó todo. ¿Sí? Entonces, no te preocupes, ocúpate en vivir el presente. Carpe diem. ¿Sí? ¿Litsi? Sí, Lisa. Ya, ahora obviamente no es que yo esté defendiendo el hedonismo, ¿no? Simplemente te lo estoy presentando y tú ya verás si lo aceptas o no. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Este hedonismo se ha fundamentado en Grecia y ustedes saben que cuando los romanos se apropian de la cultura griega, pues los romanos también se apropian del hedonismo. Y en Roma el hedonismo se ha vivido a gran escala, ¿no ve? Puro placer, ¿se acuerdan? Bebidas a placer, comida, banquetes desmesuradamente, placeres sexuales desmesuradamente, ¿no ve? Por eso mucho se habla de las orgías romanas, ¿no es cierto? Era placer desmedido, ¿sí? En pleno Imperio Romano aparece el cristianismo y el cristianismo, ¿no es cierto?, condena el placer como principio de vida. Y el cristianismo se impone por 10, 12, 13, 15 siglos. Entonces, por el cristianismo, 12, 13, 15 siglos se critica al hedonismo. Después de tanto criticar al hedonismo, hoy en día, en el siglo XX, un poquito ya desde el XIX, pero XX, incluso XXI, se está volviendo a revalorizar al placer como principio de explicación de muchos fenómenos. Y en concreto les voy a mencionar rapidito, esto voy a explicar rápido porque en otro grupo también ha hablado de esto, les voy a hablar rapidito del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es una revalorización del hedonismo, sobre todo en la vertiente de Sigmund Freud, ¿sí? Freud para explicar la conducta humana, utiliza el hedonismo y para ello tiene dos teorías, dos tópicas para explicar la conducta humana, todo fundamentado en el placer, en el hedonismo. Una de esas tópicas es justamente las tres dimensiones de la persona.
Denme un segundito muy cortito, voy a cambiar de ambiente, por favor. Aquí van a empezar a transitar mucho y nos van a perjudicar. Denme un segundito bien cortito. Bien, ahora sí, continuamos en el ambiente donde estaba, ya iba a empezar a transitar la gente más seguido. Así que mejor me cambio. Les decía, Sigmund Freud revaloriza el hedonismo como criterio de conducta, ¿no? Y para ello tiene dos tópicas, y una tópica o teoría es las tres dimensiones de la persona, ¿no? Todos en nuestra personalidad tenemos estos tres componentes, el ello, el yo y el super yo. ¿Qué es el ello? Aquí tengo una pequeña gráfica. El ello, que está aquí al medio, el ello es una fuerza centrífuga. Este ello es placer. Estoy con mi mouse, no estoy con mi tablerito. Este ello es placer, ¿sí? Entonces, todos nosotros, y por eso hedonismo, ¿no ve? Todos nosotros tenemos una dimensión placenterosa que quiere buscar placeres, ¿sí? Todos, ¿no ve? Que quiere buscar placeres, deseos, todo lo deseamos, ¿no ve? En nuestro ser todos deseamos algo. ¿Qué deseas? Deseas comer, deseas dormir, deseas jugar. Y a veces nuestro ello es tan atrevido que a veces hasta deseamos lo indebido, lo que no debemos, ¿no ve? Quisiera el auto que tiene mi amigo, el celular que tiene mi amigo, la blusa que tiene mi amiga, ¿no es cierto? ¡Uy, qué linda novia tiene mi amigo! Hasta eso a veces deseo, ¿no ve? O sea, perdón, no es mi caso, pero, pero a veces ocurre, ¿no ve? Todo lo deseamos, hasta lo indebido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el ello? El helio es esa fuerza centrífuga, es como esa bomba que explota, es la fuerza del deseo, hedonismo, en busca de placer. ¿Eh? Y este ello no es algo artificial, es lo más natural que existe en toda persona, ¿no? Y lo más natural es buscar un placer. Eso no es contra natura, es natural. El ello todo lo busca, todo lo desea, todo lo quiere, es una pulsación, ¿no? de deseo, ¿no ve? Todo quiere. Tu ello todo quiere. Quiero comer, quiero dormir, quiero jugar, quiero bailar, quiero amigos, quiero viajar, quiero todo. Todo, el ello todo lo quiere. ¿Ya? El segundo componente de la persona, y todos tenemos un ello, ¿no? El segundo componente es el superior. El superior es la fuerza contraria al ello. ¿Qué es el superior? Es esta fuerza centrípeda que va hacia el centro, que va en contra del ello. Son las normas, las reglas, los deberes. No debes hacer. El superior está constituido por tu conciencia, está constituido por tu moral, por tu religión, por las leyes, por las normas, por la autoridad paterna, ¿no? Esa autoridad que te dice no, ¿sí? Entonces, en nuestros apuntes, el superior es la fuerza centrípeta que restringe el ello. Está formado por la conciencia, la moral, la norma, la religión, la ley. Es el represor del deseo. ¿Sí? Es el represor del deseo. Es lo que reprime al deseo. ¿Sí? Y todos tenemos un superior. ¿No es cierto? Tu ello te dice, roba. Ahí tienes un celular a la vista, róbalo. Puede ser tuyo, hazlo. Lo deseas, hazlo. Tu superior, tu conciencia, tu moral, tu religión, la norma, el derecho te dice robar es malo, robar es un delito, no lo hagas. Entonces, como verás,
entre el ello y el superior hay una lucha constante entre lo que deseo y lo que debo hacer. Normalmente hay una lucha. Y en medio de esas dos pulsaciones, en medio de esas dos fuerzas contrarias, está el yo. ¿Qué soy yo? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el yo? Según esta teoría freudiana, el yo es la posición entre el ello y el superior. Es todo lo que el ello desea, aquello que el ello desea, y el superior se lo permite. ¿Sí? Todo lo que el ello desea y el superior se lo permite. A ver, ¿alguien quiere encender su micrófono para conversar rapidito, cortito? Para ver esta relación entre el ello, el superior y el yo. Carlos Velázquez, enciende tu micrófono, Carlos. ¿Ya? Carlos, todos, no sé si es tu caso, pero todos queremos tener un mejor celular, ¿no? Ya tienes el tuyo, es muy bueno, pero imagínate que no tienes celular. Quieres tener un buen celular, deseas, ¿no? Bueno, con buena cámara, buena resolución, para hacer buenas imágenes, para jugar y para trabajar. Queremos un celular, ¿ya? Deseas un celular. Y resulta, Carlos, que todos salimos del aula, hemos pasado clases presenciales, el último en salir eres tú, ¿sí? Y descubres que al salir alguien o tu amigo que conoces, no amigo, un conocido, compañero, dejó su celular como el que tú deseas. Tu ello te dice, ahí está, lo estabas buscando, nadie te está viendo, Carlitos, tú puedes, por fin vamos a tener un celular como el que tanto queríamos, te dice tu ello, ¿sí? Pero al mismo tiempo, tu superior te dice tu conciencia, te está diciendo, oye, Carlitos, o sea, no es tu sacrificio, el muchacho le ha costado, la amiga le ha costado, debe estar triste. Carlos, ¿qué haces? ¿Te lo llevas? ¿O qué haces con eso? Ya, entonces, ¿qué es Carlos? ¿Qué es Carlos? Carlos es alguien que desea un celular, su ello lo desea, pero su superior es más fuerte que su ello. No es que Carlos no desea, lo desea igual que yo. ¿Ve? Digamos, vamos a hacer con grafiquito, ¿no ve? Aquí está, esto, quiero celular, ¿no ve? Y su superior le dice eh, grueso, ¿no ve? No, hoy no, no te corresponde. Entonces, al final, ¿qué es el yo? ¿Qué es Carlos? ¿Qué soy yo? ¿Qué es Carlos? Carlos es la victoria del superior contra el ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es el yo? Repito, el yo es todo lo que el ello desea, todo lo que el ello desea, y el superior se lo permite. Ahora, Carlos, imagínate, ¿estás ahí, Carlos? Ahí estás, Carlos, imagínate, a veces pasa, ¿no? Claro, un celular, no sé, pensá en otra cosa, pero a veces, imagínate que tu ello fue más fuerte. No sé, a veces, pucha, sin darte cuenta, lo levantaste, dijiste, lo voy a devolver. Además, el celular estaba apagado. Lo voy a devolver. Y el muchacho, el dueño, se fue. Ya pues tienes que llevártelo a tu casa al día siguiente y devolverlo, ¿no ve? Y ya está en tu casa. Y de alguna forma, tu ello ha ganado. ¿Qué harías en ese caso? ¿No ve? Nadie llama, nadie reclama. ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué ocurriría? Estás en tu casa, en la tarde. ¿Qué haces? Ya, pero sabes que era de Norma. ¿No ve? Y, hola, Carlitos, ¿cómo estás? Te dice Norma. ¿Qué haces? Es que, ¿qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa, Carlos? Tu superior te lo reprocha. O sea, venció tu ello, ganaste, pero tu superior, tu conciencia, la norma, la conciencia de norma que tienes, la moral te lo reprocha. Te lo reprocha, te lo reprocha. O sea, tu ello venció temporalmente, te lo reprocha y al final, pues no te deja tranquilo tu superior. ¿Ya? Pregunto, pregunto a Carlos y a todos. ¿Cómo sería una persona que no tiene un superior? Tiene un superior chiquitito o anulado o débil.
o no tiene superior. ¿Cómo sería? La persona misma. Libertino, tal vez. Mala persona, libertino, anarquista, ¿qué más quieren decirle? Soberbio, atrevido, grosero, sin límites, maleante, sin control. En criminología, los que estudiamos derecho, se estudia justamente esta teoría del psicoanálisis para explicar la criminalidad. Un delincuente no tiene un superior, un delincuente no tiene una conciencia que le reprocha, un superior no asume la ley, no tiene una autoridad que se lo reproche. Al revés, ¿cómo sería un superior, perdón, una persona que tiene un superior muy fortalecido y un ello muy debilitado, muy frágil? ¿Cómo sería una persona que tiene un ello reducidísimo y su superior bien fortalecido? ¿Cómo sería una persona así? Reprimida. No, no, reprimido, ¿cómo más? Reprimido, encarcelado por las reglas, prisionero por las normas, ¿no es cierto? Fracasado. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, compañero? Fracasado puede ser, licenciado. ¿Retrasado, dices? No, fracasado. Ah. Porque no va a añorar estas cosas. No va a añorarla. Ya, tal vez fracasado. ¿Quién ha hablado? ¿Quién era el que ha dicho fracasado? Fabiola, licenciada. Fabiola, es que he visto el micrófono de Carlos prendido, o están en la misma computadora, ¿no? Carlos, Fabiola, no sé, ya. No, aquí estoy en la otra sala. Ah, en la otra sala, perdón, vas a disculpar, Fabiola, ya estaba mareado, ya. Bien, entonces, ¿cuán importante es que en la persona haya un equilibrio entre el ello y el superior para que el yo sea un yo íntegro? ¿No es cierto? Tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Entonces, pero fíjense, el ello es placer. Si no hay ello, pues es pura, hasta fracasado, ha dicho ahí nuestra amiga Fabiola, ¿no es cierto? Bien, la otra tópica, estas tres dimensiones se fundamentan en el ello, que es la búsqueda del placer, ¿no ve? El ello, que es la búsqueda del placer, esa fuerza centrífuga, todo lo desea, todo lo quiere. La segunda tópica está basada en el complejo de Edipo. ¿Alguien sabe la historia de Edipo Rey? Esta obra de Edipo Rey de Sófocles. ¿Han leído o la han escuchado? ¿La saben? Rapidito, Sí, Liz, ¿quieres resumirnos bien cortito, por favor? Así a grandes rasgos. si no me equivoco, es la historia en la que el hijo mata al padre y se casa con su mamá, ¿no? Ya, sí. Los reyes, claro que sí, eso en mí. Los reyes de Tebas, un reino en Grecia, tienen un hijo, el primogénito, el que va a ser reycito, ¿no ven? Y como era costumbre, le llevan al oráculo. El oráculo es la respuesta de los dioses para saber cuál es el destino de este niño. Y cuando le llevan al oráculo, el oráculo le dice, este niño cuando sea grande, lo que no me ha adelantado, ¿no ve? Lo que nos ha spoileado Noemí, va a matar a su padre y se va a casar con su madre. ¿No es cierto? Tragedia, como los reyes, o sea, el rey va a matar al padre rey, el príncipe va a matar al padre rey y se va a casar con su madre, es trágico. Entonces los padres, para evitar esa desgracia, hacen el plan macabro de pedir a uno de los criados que lo lleve muy lejos del reino y allá lejos del reino mate al niño. Y ahí la clásica, ¿no? Creo que está inspirada en los cuentos de hadas también, o los cuentos de hadas se inspiran en esto. El criado le lleva lejos, y temeroso de matarle, lo deja en el bosque, esperando que las fieras le devoren al bebé, ¿no es cierto? Pero es recuperado por unos campesinos, los campesinos lo crían como a su hijo, y el niño crece sin saber que sus verdaderos padres son los reyes, ¿no? Y el joven, el niño que ya es joven, forma parte de un grupo así medio rebelde, ¿no es cierto? De un grupo de jóvenes rebeldes. Y en una de las travesías que tenían, está cruzando un puente y al otro lado del puente aparece el rey. Y el rey le dice, quiero pasar el puente, tienes que regresar. Y el joven le dice, ¿por qué tengo que hacer si yo he llegado primero? Yo he llegado primero, da la vuelta tú. No, yo soy el rey, no. Y esa discusión entre quién pasa el puente se traduce en un reto, en un duelo a muerte.
Y obviamente en este duelo a muerte, el joven vence al adulto. El niño, el joven, mata al adulto sin saber que está matando a su padre. Y siguiendo esta travesía, este niño con su grupo llega a Tebas, donde Tebas, este reino, estaba siendo dominada por la esfinge. La esfinge es un animal mitológico que tenía oprimido al pueblo de Tebas, ¿no? Y cualquier persona que le retaba a la esfinge le planteaba un acertijo, que si no respondía su retador, la esfinge se lo devoraba, ¿no? Y este joven Edipo llega y reta a la esfinge para que se vaya. Y la esfinge le da su acertijo, y yo sé que ustedes ya saben la respuesta. ¿Cuál es el acertijo? Le pregunta, ¿cuál es el animal que en la mañana camina de 4 patas, al mediodía de 2, y al final de la tarde camina de 3 patas? ¿Cuál es ese animal? Díganme ustedes, ya sé que saben. ¿Cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 patas y al final de la tarde con 3 patas? ¿Cuál es ese animal? La persona misma. El hombre, el humano, ¿no? La persona. De bebé camina gateando 4 patas, cuando es adulto de 2 patas como tú y yo, y cuando se llega a la tercera edad, viejitos, con el bastoncito de 3 patas, ¿no? Es la tarde de la vida, ¿no? Y claro, la esfinge enloquece y se suicida, pues la esfinge cuando Edipo le responde de esa forma. Y así, el reino de Tebas, gracias a Edipo, es liberado de la esfinge y el pueblo lo quiere como su rey. Tenemos un libertador, ¿no ve? El joven Edipo, que sea nuestro rey, que sea nuestro rey. Pregunto, para que sea rey, ¿qué tiene que hacer el joven Edipo? Casarse con la reina, y sin saber se casa con la que es su madre, ¿no es cierto? Y así, y la tragedia, ¿no ve? La tragedia se cumple, el destino se cumple. Entonces, Freud utiliza este relato griego, esta tragedia griega, para explicar una parte de la conducta humana. ¿Cómo lo explica? Freud dice lo siguiente. Un bebé que se está formando dentro de su madre, van a disculpar estos dibujitos porque no hay otra forma de tenerlo ahorita, cuando nace de la madre, hay una relación cercana entre madre e hijo. Y esta relación es una relación de placer, hedonismo, placer, felicidad, deseo, ¿ya? La madre posee al hijo y el hijo disfruta a la madre. El hijo conoce el mundo a través de la madre. El hijo conoce todo lo que la madre le permite conocer al hijo. Y en estas relaciones, y que esto es natural y esto es puro placer, esto es natural y así debe ser. Y en esta relación madre-hijo, en esta relación de placer, hay un tercer gran ausente. Y ese tercer gran ausente es el padre. El padre queda lejos de esta relación madre-hijo, ¿sí? Algunos papás, buenas gentes, queremos ayudar a nuestro hijo. ¿No, bebé? Le vamos a dar lechecita al bebé. No sé dar la leche así. Y nos hacen a un lado. Le voy a hacer dormir a la guagua. No sabes hacer dormir, tú anda de otro lado. Le voy a bañar, no sabes bañar. Y nos mantienen al margen. Tan al margen que hasta esto es físico. Tengo unos amigos que se casaron, ¿no es cierto? Y obviamente pues tienen su cama matrimonial, ¿no? De 2 plazas para estar bien ahí. Y estaba embarazada la esposa, ¿no? Y han comprado una cuna para el bebé, ¿no? Como muchos lo hacemos, ¿sí? Y pregunto, ¿quién creen que dormía en la cuna cuando nació el bebé? A esa, no, a esa cuna le botaron al papá. Nadie dice nadie. No, al papá lo han botado a la cuna. Al papá lo han botado a la cuna, doblado en 2, así dormía el papá en la cuna. El hijo disfrutaba de la madre y al padre lo han alejado tanto que él dormía en la cuna y en la cama matrimonial dormía la mamá con el hijo, ¿ya? El padre queda ausente, queda al margen. Y así debe ser. Pero no siempre será así. En algún momento, este tercer ausente tiene que cortar el cordón umbilical, tiene que separar esta relación y tiene que recuperar el terreno perdido, ¿no ve?
El niño está durmiendo en mi cama, ahora pues el padre se impone y oye, yo callito, a tu cama, a tu cuna, ese es mi lugar. Pero papá, el cuco me va a comer, no existe cuco, tú te vas a tu cama y punto, ¿no es cierto? Entonces el padre se impone y en esta relación placentera del niño se genera una frustración. Esa frustración para el psicoanálisis, si es bien manejada, ¿no ve? El padre ejerce la autoridad para intervenir en la situación y eso genera en el niño frustración. Si esa frustración está bien manejada, se convierte en motivación. O sea, la frustración bien manejada se convierte en motivación. Si tú tienes una frustración que es una necesidad, si la necesidad es profunda, estás bien motivado para superar la frustración. ¿No ven? Ahorita, por ejemplo, no sé, a tu edad a mí me pasaba, ¿no ve? Yo quería tener, veía una bicicleta, porque quisiera tener una bicicleta, no tenía bicicleta, vivía aquí en Cochabamba solo, ¿no ve? Uno de mis compañeros saló, iba en su moto, pucha, ¿cuándo tendré una motito, no ve? Empecé a hacer mi maestría, cuando acabé la primera carrera estaba haciendo la segunda y mis compañeros de la maestría eran adultos mayores, todos iban en su auto y yo caminando a buscar mi truficito, ¿no es cierto? Quisiera tener un auto, ¿no ve? Tenía un amigo que saltaba en parapente y me hizo saltar una vez como su acompañante en un biplaza. Oye, quiero tener un... Todo lo deseaba y todo estaba frustrado. Pero esa frustración bien manejada se convierte en motivación para que tú también consigas lo tuyo. Trabaja el doble, estudia el doble, ¿no es cierto? Busca trabajo el doble. La frustración bien manejada se vuelve en motivación. Entonces, a este niño pues hay que ponerle reglas que le frustren y le motiven a superar su situación. Ya dije en otra clase al comenzar la materia, si tú conoces una persona motivada, exitosa en la vida y si analizas su vida, su niñez, en su niñez ha tenido muchas frustraciones, esa frustración supo manejar las motivaciones. Debes conocer un tipo bádula que una tipa bádula que no tiene motivos para vivir, no estudia, no trabaja, vive el día sin ninguna motivación. Ese niño, esa niña ha tenido todo en su infancia. ¿Sí? Entonces a los niños hay que generarle frustración y esa frustración viene por la autoridad paterna. Esta autoridad paterna es la primera concepción del superior. El padre que te dice no, el padre que te pone una regla. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy madre soltera, alguien podrá decir. En ese caso, tú tienes que ser padre y madre a la vez. A tu hijo debes darle cariño, amor, placer, diría Freud, pero también dale reglas, dale límites. Eso es ser padre y madre a la vez. Eres padre soltero, lo mismo. Da límites a tu agua, ¿no ve? Pero también dale amor, dale cariño, dale placer, ¿no? La seguridad de estar con un ser querido, ¿no es cierto? Entonces, así el niño va a poder desarrollarse, ¿sí? Entonces, fíjate, todo esto surge a partir del placer. El niño ve al padre como su enemigo, por eso, ¿no? El complejo de Edipo, ¿no ve? Odia al padre y quiere a la madre, ¿no ve? Ve al padre como su enemigo, por eso complejo de Edipo, ¿no? Como su enemigo, pero al mismo tiempo ve al padre como su modelo, porque sabe que siendo como el padre va a tener acceso a la madre. Pero la función del padre, sobre todo, es generar la primera concepción del superior, la primera idea de autoridad. Por eso, si no hay padre, vamos a tener, si no hay padre, si no hay autoridad, vamos a tener un niño con un ello muy fuerte y un superior anulado. Es importante la presencia de la autoridad paterna, no como varón, sino como autoridad. ¿Sí? Ahora, la autoridad del padre no se le debe imponer así, no, ya, te vas a tu cama, sino chicote, digamos, no es así, no es a lo torpe, no es a lo salvaje, ¿no ve? La autoridad paterna debe ingresar vía madre, es decir, la madre debe reconocer la autoridad del padre y a través de esa concepción, pues el hijo asume. Y esto es bien claro, no sé si a ti te pasaba, a mí me pasaba mucho, ¿no ve? Vas a ver que llegue tu papá, le voy a decir que me has hecho renegar, pucha, yo ya estaba asustado, ¿no ve? Mi papá venía con ganas de darme un beso y yo me escapaba, ¿por qué? Porque me va a dar chicote, pues, ¿no ve? El temor, el respeto al padre, pero reconocido por la madre. Pero ¿qué daño se hace al hijo cuando la madre dice, tu padre no sabe nada? ¿Para qué le haces caso a ese viejo? ¿No? Ese viejo es un borracho.
Estas palabras que estoy diciendo no me las estoy inventando, sino que son reales, las he escuchado, no voy a decir a quién, pero no mis papás por si acaso, ¿ya? Pero sí hay padres que están en separación, en divorcio, ¿no es cierto? En la que la madre habla mal del padre al hijo, el padre habla mal de la madre al hijo, y aquí el más perjudicado es el hijo que está cuestionando toda autoridad, todo superior, ¿ya? Por eso es importante la presencia de ambos, ¿no? Entonces, como verán, la frustración, que es el deseo, debe ser bien administrada para luego tener una motivación. La frustración genera motivación. Si hay necesidad, hay motivación. Finalmente, todo esto se explica a partir de la vivencia del placer, de la conciencia, del superior, del ello, del yo. ¿Sí? Entonces, como verán esta teoría hedonista tan criticada por el cristianismo por más de 10 siglos, hoy en día en algunas corrientes como es el psicoanálisis de Sigmund Freud, pues va teniendo otra visión, otra relevancia para explicar muchas conductas humanas. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Como estamos contra el tiempo, rapidito vamos a pasar a la ética estoica. El grupo ya expuesto en la ética estoica, así que diremos dos cositas del estoicismo. La ética estoica ha sido fundada por Zenón, sus representantes Zenón, Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, ¿ya? Y a los estoicos, su compañera ha expuesto aquí, ¿no? Había una muchacha que estaba bastante... ¿Quién ha expuesto el estoicismo? Había una chica que se estaba luciendo. No me acuerdo quién. Ya, bien. La palabra estoica, viene del griego stoa. Stoa en griego quiere decir pórtico, portón, columna. Y en aquella época, las escuelas eran conocidas por el lugar donde se reunían. Por ejemplo, aquí tengo un puntito entre paréntesis. Por ejemplo, había un grupo que le seguía a Platón y estos se reunían en los jardines de Academus. Academus es un héroe griego, es un militar, es un héroe, es un guerrero. Y en honor a este guerrero, que se llamaba Academus, habían hecho unos jardines. Y Platón se reunía en estos jardines. Y por el lugar donde se reunían, a Platón se lo ha llamado, la escuela de Platón se lo ha llamado la academia. Platón funda la academia y se los llama los académicos, ¿no es cierto? Entonces, académico viene de Academus, un héroe griego, ¿sí? En cambio, Zenón y demás, Zenón de Sitio y demás, se reunían en el portón. Había unos portones, unas columnas, ahí se reunían. Como a los que se reunían en los jardines de Academus se los llamaba los académicos, a los que se reunían en la estoa se los llama estoicos. A quienes se reunían en la estoa se los conoce como los estoicos. Y de ahí la palabra estoico, de estoa, de puerta, portón, pórtico. ¿Ya? Ahora, estos estoicos que se reúnen en el portón, en el pórtico, han asumido la filosofía, el modo de pensar de Heráclito. De Heráclito vamos a hablar más adelante cuando hablemos del marxismo. Ahora vamos a decir algo bien cortito y puntual, ¿ya? Heráclito pensaba que en la naturaleza existe un perfecto equilibrio. Más abajo creo que está esto. Esto lo subiremos arriba. En la naturaleza hay un perfecto equilibrio. Todo está en perfecta armonía. Y esta armonía que existe en la naturaleza no es una armonía estática, es una armonía dinámica. Dentro de la naturaleza equilibrada, todo está en continuo movimiento, todo se está transformando, todo se está modificando, todo está cambiando. ¿Sí? Y este cambio no es caótico, este cambio es armónico gracias a un logos universal. La palabra logos se traduce como razón, es decir, hay un intelecto universal que gobierna todo en armonía.
Y este todo está en continuo cambio, todo se está transformando, todo se está moviendo. Tú te estás transformando, has crecido un poco más, has engordado un poco más, has adelgazado un poco más. En mi caso, me han salido unas cuantas canitas más. Cada día estoy un poquito más calvito, digamos, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo estamos cambiando. Esa mesa no se mueve. La mesa se está moviendo, se está transformando. Esta mesita que estoy golpeando, pues ya tiene unos 30 años y ya está gastadita, ¿no? El polvo, el calor, la humedad, el frío lo va gastando y en 100, 200 años esta mesa va a ser polvo. Entonces la mesa se está transformando, ¿ya? Ahora, en esta armonía universal, en esta armonía de la naturaleza, todo contribuye a la armonía. En esta naturaleza está el bien y el mal juntos. En esta naturaleza hay momentos de éxito, pero también momentos de fracaso. Hay situaciones de dolor, de salud, de enfermedad, de derrota. La muerte está presente en la naturaleza, la enfermedad está presente, pero también los nacimientos. O sea, en esta naturaleza todo tiene una razón de ser, todo contribuye a la armonía. El halcón se comió a la palomita, qué desgracia. No es una desgracia, es parte del equilibrio natural. Si no hubiera halcones, pues habría una superpoblación de palomas y eso es una plaga, ¿no es cierto? Entonces todo está en armonía. La naturaleza solita por sí misma se regenera. El otro día en mi programa de radio he entrevistado a una ecologista y ella me decía, se ha demostrado que en la pandemia, cuando el hombre se ha replegado a su casa, se ha encerrado, la naturaleza ha vuelto a su equilibrio. La naturaleza estaba volviendo a su equilibrio natural. El hombre hace mucho daño a la naturaleza, ¿ya? Entonces, en la naturaleza, todo tiene una razón de ser. Todo contribuye al orden, al equilibrio natural. De esta concepción de equilibrio natural, nace la concepción de bueno o malo. ¿Qué es el bien para los estoicos? Ojo, esta es la filosofía de Heráclito, que los estoicos la asumen tal y cual está, no la cambian en nada, ¿sí? La asumen tal y cual está. Y de esta concepción heraclidia de Heráclito, los estoicos sacan una definición de bueno o malo. ¿Qué es el bien? Para los estoicos, el bien es vivir, aceptar el orden natural. ¿Cómo sé que algo es bueno? En la medida que esté conforme a la naturaleza, es bueno. ¿Qué es lo malo? Alterar esta ley natural. ¿Qué es el bien? Vivir conforme a la ley natural, donde el hombre encuentra su felicidad. ¿Qué es el mal? Alterar la ley natural. ¿Por qué malo es alterar la ley natural? Porque al alterar la ley natural, estoy destruyendo la casita en la que estamos. Y a partir de este criterio se define toda, se deriva toda concepción de bueno y malo, ¿ya? Por ejemplo, un caso, una noticia, no sé si se han enterado, creo que todo el mundo se ha enterado, hubo una niña que estaba embarazada y tuvo que abortar por una, no sé si orden judicial, no sé, veremos, no sé muy bien la noticia, pero más que hablar del caso de la niña, ¿no es cierto? Hablaremos del aborto. Por ejemplo, como criterio, pueden estar a favor del estoicismo, pueden estar en contra, pero simplemente les pongo como ejemplo. Pueden estar a favor, en contra del aborto, entonces pues es tu criterio, ¿no ve? El aborto es natural. O sea, es natural que, no sé, me voy a poner un ejemplo, que una gallina se picotee la panza hasta destruir los huevos que estén en su pancita. ¿Eso es natural? No, Elise. No es natural. Entonces, para un estoico, atentar la vida en el vientre, ¿no es cierto?, es algo malo para un estoico, con este argumento, porque en la naturaleza no se da la autodestrucción de la propia especie. Siempre está el bien supremo de cuidar la misma descendencia. Pero ha sido violación.
Yo puedo decir que muchos perritos en celo también pasan por esa triste realidad, y igual así la perrita, por su instinto, cuida a sus crías, ¿no? ¿No es cierto? Un estoico, siguiendo este criterio, puede condenar ciertas actitudes. El aborto es algo malo, podría decir, ¿no es cierto? Defender la vida es bueno, podría decir, ¿no? No sé si es un criterio que sirve para ti, puede que no estés de acuerdo, puede que sí, pero es un criterio para definir qué está bien. ¿Qué es el bien? Aceptar la ley natural, vivir conforme a la ley natural. ¿Qué es lo malo? Alterar la ley natural. María Jennifer, ¿querías decir algo? Sí, licenciada, con el ejemplo del embarazo, ¿Sí? también hay casos, digamos, que naturalmente el cuerpo de la mujer no está adaptado, digamos, para sobrellevar un embarazo y tiene aborto natural, digamos, pierde el bebé. Claro, En claro. este caso, Eso se llama aborto espontáneo, ¿no ve? y eso estaría catalogado como también un bien, como aceptar la ley natural. A ver, o sea, el aborto espontáneo, pues es espontáneo, no es provocado, por tanto, es natural. No se dio, pues. Hablando de los perritos, tenía una vecina que tenía un perrito, su pared era baja y el perrito subía, saltaba, corría, ¿no ve? Se trepaba a la pared y se caía, ¿no ve? Y la perrita estaba preñada y de tantos saltos y caídas, la perrita abortó, pues. ¿No es cierto? Pero es un aborto espontáneo. Perdió sus crías, nacieron muertas, ¿no es cierto? Pero no es que lo hizo con el propósito de dañar el bebé que estaba en su panza, ¿no ve? Simplemente es natural. Liz, si quieres decir algo. Licenciado, pero una pregunta. Yo investigué sobre este tema, de hecho yo lo expuse, y en el libro de Marco Aurelio, él explicaba que, por ejemplo, el suicidio es un acto de amor propio. Entonces, si esto igual sería alterar la ley natural, puesto que se está autodestruyendo, el suicidio es igual a autodestrucción. Sin embargo, ¿por qué él también decía que era parte de un determinismo cósmico? Porque incluso el hecho de que, por ejemplo, en este caso esta niña hubiese abortado o no, ya estaba determinado, ya estaba, es como que todo ya hubiera pasado, todo existe en verbos pasados, algo así hablaba Marco Aurelio. Liz, sí, ahorita estoy tratando de acordarme, ¿no ve? ¿Qué has dicho? Que el suicidio es... Un acto de amor propio. Él lo decía porque él hablaba sobre que la muerte es la única forma de vencer el deseo y para los estoicos el deseo era obviamente dolor. Litsi, tu afirmación está un poquito adelantado a lo que vamos a llevar, porque fíjate lo que vamos a trabajar la siguiente clase. La ética estoica nace como una crítica a la ética hedonista, ¿no? O sea, es una crítica al placer, ¿no es cierto? Y claro, Marco Aurelio dice, por eso aquí no pongo un representante, porque pongo varios, y el estoicismo en cada uno se manifiesta de una forma distinta, ¿ya? Entonces, no te puedo comparar a Marco Aurelio con Séneca, con Zenón, con Epícteto o con Diógenes, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han vivido el estoicismo de una forma distinta, ¿sí? En cambio, de la ética de las virtudes sí te puedo hablar de Aristóteles, digamos. Aquí del estoicismo no te hablo de uno en concreto, lo que estoy hablando son de cosas generales, ¿ya? Claro, Marco Aurelio dice el suicidio es un acto de amor propio, entendiendo de que los estoicos quieren eliminar a toda costa el placer, el hedonismo, como un proyecto de vida feliz. Pero Marco Aurelio dice, pero al final siempre estoy deseando algo, siempre deseo algo, o sea, quiero eliminar el deseo, pero sigo deseando algo. Solo con la muerte los deseos van a terminar, pero en este caso hasta la muerte es deseada, hasta la muerte es añorada como un fin de los placeres, ¿ya? Pero de esto vamos a hablar en la siguiente clase. Ahorita quisiera que se queden solo con este parámetro que es muy general, que se acomoda a todos los representantes del estoicismo, de estos, ¿no es cierto? Y como este criterio. ¿Cómo sé que algo es bueno? Si está conforme a la ley natural, es bueno, es correcto. Si está en contra de la ley natural, es malo, es incorrecto, evítalo, ¿sí? Quisiera que nos quedemos con este criterio y sí, me acuerdo de lo que expusiste, pero lo dice en otro contexto, ¿no? No es que Marco Aurelio esté defendiendo el suicidio, sino más bien es una suerte de resignación, o sea, estoy luchando toda mi vida contra los placeres y sigo deseando algo, ¿no es cierto? Solo en la muerte
voy a encontrar el fin de mis placeres y de repente la felicidad plena. Y vamos a hablar de dos tipos de estoicismo, un estoicismo cristiano y un estoicismo griego. El estoicismo cristiano anhela la muerte no como una desgracia, sino como una mejor vida en la que los deseos y los placeres terminen y el espíritu puro, ¿no es cierto?, vivirá del paraíso eterno, que es la felicidad pura. Eso, pero es un estoicismo cristiano. ¿No ve? Los griegos no tienen este tipo de estoicismo, de eso vamos a hablar en la siguiente clase, ¿ya? Pero quisiera que, para no quedarnos en esos detalles, quisiera que nos quedemos en esta idea general. ¿Qué es el bien y el mal para el estoico? Bueno es vivir conforme a la ley natural, malo alterar la ley natural. Voy a terminar la grabación, pero si alguien quiere decir algo extra grabación, adelante, y mientras charlamos voy a dar la tareita de esta clase. Sí, cada clase vamos a tener tareitas. Bien, no sé si me has entendido, mi estimada Litsi, ¿quieres decir algo más? Mientras vamos charlando, voy poniendo la tareita. Cada clase vamos a procurar dar tareitas cortitas, ¿no ve? A ver, aquí qué tarea le pongámosle una tareita. Explique, ¿qué quieren qué tareita hagamos? Rapidito, a ver, alguien explique la importancia del placer, placer, entre paréntesis, ética hedonista, para explicar el psicoanálisis. ¿Está bien? Esto, la suma de todas las tareitas, saben que vale 20 puntos. Perdón, escrito 12. La fecha de entrega en nuestra clase es el jueves, hasta mañana a medianoche. La pregunta a todos. Ya está la tareita. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Nada, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces,